Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de poder hacerte esta entrevista, la verdad. Un placer. El mío. Entonces, claro, o sea, Juan Carlos, yo he visto millones de entrevistas tuyas y ya me declaro fan número 1 tuyo, eso que lo sepas. Muchas gracias. Y segundo, he visto que mucha gente ya te ha preguntado sobre tu etapa como jugador de Primera División, que mola mucho, sobre tu etapa en el Barça como segundo entrenador, luego como entrenador. Entonces, yo no voy a meterme mucho ahí, porque hay mucho escrito, mucho hablado. Vale. Pero sí que me he dado cuenta que precisamente tú tienes un hobby muy grande por el ciclismo. Y sé que lo compartías bastante con Luis Enrique, ¿puede ser? Así es. Que teníais como un grupo con gente de Gijón, gente de Barcelona. Sí, tenemos una grupeta que hemos estado o nos hemos juntado una vez al año, en vacaciones, evidentemente, mes de junio por lo general, pues para hacer una semana de bicicleta. La excusa era la bicicleta. El motivo era juntarnos y estar durante una semana pues compartiendo momentos y disfrutando, ¿no?, de la vida, ¿no? Claro. Y sí, hay gente de Madrid, hay gente de Asturias, hay gente de Girona, Navarro como yo, Claro. y bueno, pues la verdad que ha sido muy bonito. Una experiencia durante prácticamente 10 años, que hemos estado encima de esa bicicleta y lo que hemos disfrutado ha sido también de momentos complicados, porque en la bicicleta, como sabéis, hay momentos de sufrimiento, aunque seas aficionado, aunque seas un globero, como yo les digo que somos, ¿no? Pero al final sufres encima de la bicicleta. Y a pesar de ese sufrimiento, no hemos tenido un mal momento o una discusión en cada una de esas semanas. Y eso es muy bonito. Sí. Y eso dice mucho de las personas y de la amistad que tenemos, ¿no? Y es que además, o sea, es que leyendo tu libro, que hiciste con la Fundación Luzón, bueno, pues Luis Enrique le hicieron como un capítulo en el que hablaba de ti. Y me gustó mucho porque tenías una historia que es como de calentada con la bici, pero que es... ¿Cómo fue? ¿O si fuisteis a Sudáfrica, a Luis Enrique le faltaba una persona? O sea, ¿cómo es? Sí, era una prueba que corren profesionales y junto con amateurs. Y como dices, 3 meses antes de la prueba, Luis la iba a hacer con otro amigo que venía en la grupeta, también asturiano. Y entonces tuvo un problema con la boca, se tenía que hacer una serie de operaciones y entonces él le dijo 3 meses antes que no le podía acompañar. Esta es una prueba que se corre por parejas. Y entonces, en el mes de enero, cuando la prueba era a mitades de marzo, me dice Luis, ¿te vienes conmigo a la Cape Epic? Y digo, pero si yo en BTT he hecho 4 kilómetros, realmente no tengo muy buena técnica. ¿Sabes si es muy técnica la prueba o no? No, me han dicho que no es muy técnica y tal. Él animándome a que fuese. Y le dije, venga, para adelante. Yo siempre he sido, creo que valiente y atrevido. Y además compartir aquella semana, en este caso con Luis, pues me hizo pensar que podía ser muy interesante, ¿no? Y así lo fue. Sí. Bueno, de hecho, para quien no lo sepa, ¿no? Luis Enrique nos referimos al que fue seleccionador nacional y primer entrenador en el Barça, contigo de segundo entrenador. Así es. Y, jolín, es que vuestra relación me parece que tiene como muchos... O sea, que habéis vivido muchas cosas juntos, ¿no? Sí. Porque Luis Enrique también ha pasado por un mal momento, ahora supongo que estará también mucho en contacto contigo. Sí. ¿Cómo es vuestra relación con Luis Enrique? Pues a día de hoy, por suerte, sigue siendo muy estrecha. Nuestra relación empieza en el 2003, cuando yo voy al Fútbol Club Barcelona como entrenador de porteros. Y coincido con su último año de jugador. Entonces ahí tuvimos una relación, bueno, pues de una persona del staff con un jugador. Y hicimos buen rollo, ¿no? Pero esa amistad empieza a crecer y a forjarse en el 2005-2006, que yo empiezo a salir en bicicleta. Y entonces yo sabía que él en aquel momento estaba entrenando para hacer triatlón y tenía una grupeta que salía allí en Barcelona pues a practicar un poco la bicicleta, ¿no? Entonces empecé a compartir con ellos esas salidas
y ahí es donde se fraguó un poco nuestra amistad, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando empezamos a trabajar juntos, yo ya tuve la sensación de que podíamos vivir cualquier tipo de situación, por complicada que viniese. ¿Por qué sentía esto? Pues porque habíamos estado esa semana en la Cape Epic, claro, imaginaros, 8 días de competición. Eso en Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica, Claro. 2013 estamos hablando, antes de trabajar juntos, ¿no? En 8 días de competición, y además nosotros, a pesar de que éramos aficionados o globeros, éramos y somos muy competitivos, pues os podéis imaginar que durante tantas horas y en 8 días hay estados de ánimo de todo tipo y no suele coincidir el estado de ánimo de uno con el estado de ánimo del otro. Entonces tuvimos discusiones, tuvimos momentos complicados. ¿Qué tipo de discusiones? Bueno, pues a veces por el ritmo, a veces por nos hemos metido en un sitio equivocado o no, aparecen momentos de discusión, ¿no? Pero yo lo que percibí es que si en aquel momento, con esos estados de ánimo tan cambiantes, habíamos sido capaces de durante 8 días estar unidos y terminar esa prueba, estábamos preparados para cualquier situación que nos podríamos encontrar en el mundo del fútbol. Y así fue. La verdad que nuestra relación en el mundo del fútbol fue muy cercana, pero claro, con momentos de dificultad. Claro. Pero ese conocimiento que teníamos uno del otro, ese feeling que ya habíamos adquirido ambos, yo creo que nos ayudó a solventar ese tipo de situaciones, ¿no? Y es que me gusta mucho vuestra relación de amistad porque, pues nada, o sea, creo que mucha gente conoce a cómo es Luis Enrique. Yo he conocido bastante cómo eres tú por tu documental, el Juancar, el último equipo de Unzué, y he visto que sois dos personas como muy parecidas en que sois muy echados para adelante, ¿no? Sí, por una parte yo creo que tenemos rasgos parecidos, pero también te digo que por otra parte tenemos rasgos muy diferentes. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo os complementáis? ¿Quién pone la cabeza fría a veces? Pues a ver, yo creo que es fácil complementarse cuando uno es diferente, o por lo menos para mí lo ha sido. O sea, yo creo que, por ejemplo, en un staff, o sea, yo creo que el mayor error que puedes cometer es rodearte de personas de confianza, pero que te van a decir lo que tú quieres escuchar. Y nosotros lo que teníamos era mucha confianza, que lo que generaba es que en cada momento íbamos a decirnos las cosas que realmente no queríamos escuchar, pero que pensábamos. Entonces eso es lo que te hace crecer, eso es lo que te hace que te puedas complementar bien. Por el rol que tenía Luis, él como primero y yo como segundo, por el carácter que tiene Luis, normalmente vamos a decir que yo he tenido que compensar desde la tranquilidad, desde relajar. O sea, esta sensación de tranquilo, Luis, que esto lo vamos a solucionar, ¿no? Él normalmente es una persona muy visceral, una persona con un estado de ánimo muy de cambios importantes, pero es una persona muy natural y muy directa. Yo suelo decir que si con alguna persona, como suelo decir, tendría que ir al fin del mundo, me iría con él, porque siento que es una persona de confianza y que realmente te escucha, aunque no le digas lo que él quiere escuchar. Y eso es importante. Es muy importante. Sí, sin duda. De hecho, es que sé que he leído que él también lo dice de ti, que si con alguien se tuviera que ir al fin del mundo, sería contigo. Sí. Claro, yo pienso en vuestra relación y sobre todo en que los dos, por los momentos que os ha tocado vivir, él con su hija Shana, Así es. y a ti en 2020 fue cuando te diagnosticaron. 2019. 2019. El diagnóstico. Vale. O sea, claro, digo, ahí debe haber una relación que está fraguada, está... Vamos. Sí, lo que pasa es que fíjate, nosotros, como dices, hemos vivido situaciones personales muy complicadas.
yo incluso te diría con toda sinceridad que lo mío no es nada comparado con lo que él ha vivido. Te lo digo, pero con total sinceridad, porque lo mío es natural. O sea, una enfermedad la puede contraer cualquier persona, pero ver morir a un hijo, eso es antinatural. Entonces lo he visto en otras personas cercanas y realmente eso es muy complicado. Yo diría que es difícil de asimilar y sobre todo difícil de olvidar, ¿no? Entonces te condiciona para el resto de tu vida. Entonces yo creo que lo que él ha vivido es mucho más complicado que lo que yo estoy viviendo. Pero vamos a decir que ese feeling entre ambos, yo me he dado un abrazo con él en el momento donde él tenía un problema, que no nos hemos tenido que decir nada. O sea, solamente ese abrazo de unos cuantos segundos ha servido para tranquilizarles, pero en ese sentido, y sobre todo para ver que estamos ahí juntos. Que también en las dificultades vamos a poder contar uno con el otro, ¿no? Es que no hace falta más, ¿eh? A veces un abrazo. Es así, así es. Sí. Muchas veces sobran las palabras, ¿no? Totalmente. De hecho, claro, pensando en esto, pues no, los momentos duros que habéis vivido vosotros, al final, hoy vamos a hablar con Juan Carlos Unzué. Está pensando en tu diagnóstico, en el momento en que te lo dicen. Entonces pienso, claro, ahí a lo mejor también lo único que te hace falta es un abrazo. O sea, ¿qué se te pasa por la cabeza en el momento en que te dicen, sí, Juan Carlos, es Ela? Pues mira, yo suelo decir que no fue un momento de un impacto muy negativo. ¿Por qué razón? Pues creo que una por mi forma de ser, pero otra, yo creo que sobre todo porque yo ya sentía que en mi cuerpo estaba pasando algo grave y además estaba relacionado con algo neurodegenerativo. No tenía muy buena pinta. Yo suelo decir incluso que el tener la certeza de saber lo que tenías incluso produjo en mi cuerpo, en mi mente, un punto de alivio. Evidentemente no es fácil escuchar a tu neurólogo decirte que tienes ELA, que es una enfermedad incurable y que tiene una esperanza de vida media entre 3 y 5 años. Pero a mí no me impactó, sinceramente. Y yo suelo decir que me siento un privilegiado porque de forma natural apareció para mí la palabra mágica, que es la palabra aceptar. Aceptar que ese diagnóstico que yo ya no podía ni controlar ni cambiar iba a formar parte de mi vida. Y eso me dio la posibilidad de a las 24 horas hacerme la siguiente pregunta. Y es, Juan Carlos, ¿qué puedo hacer o qué puedes hacer con estas malas cartas que ahora tienes que jugar? Y tuve claro qué quería hacer. Evidentemente no lo hice o no tomé la decisión en un día, pero, por ejemplo, una de las razones que me llevó a visibilizar mi enfermedad y darle un sentido diferente a mi vida fue que para mí también era una desconocida, la ELA, el día del diagnóstico. Y yo creo, como hemos dicho antes, que es suficiente sufrimiento para cualquier persona es escuchar ese diagnóstico del neurólogo o de la neuróloga para que además le sumes la incertidumbre de no saber cuáles son las consecuencias y cuál es la realidad de esta enfermedad, ¿no? Entonces entendí que había que visibilizarla y en ello estoy a día de hoy. Lo veo, lo vemos todos. Y has dicho lo del alivio. Claro, precisamente, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿te preocupaba mucho más no saber qué pasaba cuando tú no dabas síntomas y no sabías qué era? Pues sí, un poco yo creo que, claro, te dicen que tienes ELA y, claro, escuchar eso, pues, la esperanza de vida media, sin tratamiento, sin cura, pues eso es lo que centra un poco tu atención. Pero claro, pues, ¿cómo va a ser el proceso con esta enfermedad? Entonces, bueno, pues un poco lo contó el neurólogo, otro poco, y él me aconsejó, por ejemplo, que no leyese demasiado en internet, porque iba a encontrar casos extremos. Entonces, que no hiciese demasiado caso, que cualquier duda que tenía, que se la preguntase a él. Pero claro, esta es una enfermedad
que siendo minoritaria, en España somos 4.000 afectados, pero ojo, cada día perdemos a 3 compañeros y cada día se unen al equipo otros 3. O sea, la agresividad de la propia enfermedad hace que seamos solo 4.000. Entonces, bueno, pues ya te digo, el conocer lo que conlleva la enfermedad, pues no es fácil. Pero claro, desconocer cómo va a ser el proceso, pues lo complica todo un poco más. Entonces eso me animó pues a darle un sentido diferente a mi vida, ¿no? Yo recuerdo al neurólogo, yo era entonces entrenador del Girona, sí. Y yo en aquel momento le dije, yo voy a poder seguir entrenando. Y él me preguntó, me dijo, a ver, Juan Carlos, tú no tienes que chutar, tú ya no tienes que hacer un esfuerzo físico, ¿no? Tú tienes que, vamos a decir, gestionar a tus jugadores. Pues si tú quieres, vas a poder entrenar algún año. Entonces le dije, bueno, pues adelante con la responsabilidad que había adquirido un mes antes, ¿no? ¿Tú pensaste en seguir haciendo lo que estabas haciendo hasta ese Sí, momento? de hecho seguí trabajando en el Girona, porque entendí que, claro, esta es una enfermedad que físicamente nos inmoviliza en un momento dado en la cama. Evidentemente también hay casos donde los primeros síntomas te dejan sin posibilidad de comunicarte y lo tienes que hacer a través de tus iris y una pantalla, a través de la tecnología, pero en mi caso vamos a decir que los síntomas que aparecieron de inicio eran el tema de una atrofia muscular en mis extremidades. Pero esta es una enfermedad que no se ve afectado nuestra capacidad cognitiva. Entonces nosotros somos conscientes. Yo sigo sintiéndome hoy Juan Carlos Unzué, el mismo que antes del diagnóstico. Entonces, bueno, para mí saber que voy a poder ser el mismo que he sido antes del diagnóstico hasta el último día me da mucha tranquilidad, sinceramente, porque al final, cuando estás en una situación de este tipo, tú lo que percibes claramente es qué es indispensable y qué no lo es. Y para mí las cosas indispensables son poder emocionarte, poderte comunicar, poder sentir. Y eso lo voy a poder hacer hasta el último día, ¿no? Entonces eso me da tranquilidad. Es muy bueno eso. Claro. Y es que, claro, pienso, dentro de esta enfermedad, ¿no? Claro, digamos que por el proceso, ¿no? Yo he visto imágenes de cuando tú ya estabas diagnosticado de ELA y podías andar, ¿no? Uh-huh. A veces, y a medida que avanzaba el tiempo, podías andar un poco menos y como que ibas notando, ¿no? Que todo eso al final se iba notando la enfermedad. Y a mí me pareció muy fuerte, sobre todo viendo tu documental, el momento de la silla de ruedas. Uh-huh. Claro, que al final es como que tú ya venías notando que ibas perdiendo en ese sentido y al final te tienes que sentar en esta silla. Así es. ¿Ese momento cómo es? Pues mira, ese fue un momento donde me ayudó mucho mi mujer, María. Estamos hablando de febrero más o menos o así del 21, donde yo entre que estábamos en invierno y hacía un poquito, bueno, pues peor tiempo en Barcelona, sumado a esa debilidad que yo iba sintiendo y ese miedo, entre comillas, o temor a caerme si iba caminando por la calle, lo que me hizo es quedarme en casa. Porque yo suelo decir, es un momento clave porque tú sentado o tumbado, yo no me sentía enfermo. Entonces, ¿qué haces? Te acomodas. Pero es la peor solución, porque al final yo creo que las personas necesitamos salir a la calle, necesitamos socializar. ¿Y a qué me ayudó la silla de ruedas? A ser un poco más independiente, a tener cierta autonomía y hacer cosas que yo ya no podía hacer solo. Entonces, eso es lo que yo me pregunté y le llamé al neurólogo y le dije, doctor,
he decidido que necesito una silla de ruedas. Y me contestó, me encanta que hayas sido tú el que hayas decidido esto. Y yo le dije, ¿por qué me dice esto? Porque no es lo habitual. Porque por lo general a las personas que llega ese momento, pues piensan en qué pensará la gente. Y digo, ¿cómo que pensará? Digo, yo la única pregunta que me hice es, ¿la silla me va a ayudar a hacer cosas que ya no puedo hacer y quiero hacer? Y la contestación rápidamente fue sí. Entonces, no me lo pensé. Y lo que traté, pues con aquel vídeo que habéis visto, ¿no? Y que sale en el documental, es de transmitir a la gente pues que algo había cambiado en mi vida, pero que lo iba a aprovechar al máximo, desde el primer día, ¿no? Y te puedo asegurar que 2 años y medio después, la silla me ha dado la vida. Es que quiero recoger ese momento porque es precioso. A mí me parece precioso que estás en el jardín de tu casa, ¿no? En Barcelona, si no me equivoco. Sí, en Barcelona. Y entonces, pues con la silla vas dando vueltas por el jardín, vas diciendo, bueno, y que todo, y que vamos a seguir adelante, nos vamos a poder mover más. Bueno, todo en positivo. Y claro, a mí, claro, dije, joder, en este momento en el que precisamente es un impacto muy fuerte en la enfermedad, Juan Carlos está jugando con la silla y probándola y acelerando y frenando, o sea, y me quedé absorto. Ya. Entonces, ese momento en el que, claro, al final se manifiesta mucho más la dependencia, ¿no? La dependencia, el ser dependiente de los demás mucho más. Yo creo que todos somos dependientes, pero con una silla de ruedas se nota, ¿no? Está claro. Y por eso te quería preguntar, o sea, ¿tú sentiste impotencia a la hora de, en algún momento, a lo mejor no con la silla de ruedas, porque digamos que tu actitud, pero ese orgullo herido de decir, jo, yo tengo que poder caminar, pero... Pues mira, yo suelo decir que si hace 5 o 10 años me dicen te van a tener que ayudar, con 53 años, 54, que tenía hace un par de años, hacer cosas tan básicas como ducharte, lavarte, movilizarte o ayudarte para cualquier cosa que quieras o que requiera una movilidad, yo hubiese dicho, ostras, esto me hubiese costado. Pero os tengo que decir que cuando ha llegado el momento de pedir esa ayuda, no me ha costado. Y yo creo que es la propia necesidad. O sea, al final, claro, es que si no me ayudan, no puedo hacer. Entonces, no me ha costado. Pero claro, la suerte que yo tengo es que tengo a mi mujer, María, y a mis hijos pendientes de mí. Sobre todo ella, ¿no? Entonces, claro, ha sido fácil, entre comillas, pedir esa ayuda y ver que además todo lo que hace, lo hace con el máximo cariño, el máximo respeto, ¿no? Entonces, yo digo que es una sensación impagable y que de otra manera, pues hubiese sido más complicado de vivirla, ¿no? De sentirla. Es que me lo imagino. Y lo que no soy capaz de imaginar, de todos modos, es, claro, porque ese momento en el que uno no quiere que se note, ¿no? Que quiere estar en la cama porque no quiere que se note que está enfermo, que quiere hacer como su vida de antes, entonces en la cama todos somos iguales, o sea, ¿no? De algún modo, estirados ahí. Claro, ¿en qué momento haces tú ese clic? ¿En qué momento tú dices, vale, es que aquí no se nota, pero ¿cómo pasas de, jolín, el complejo, ¿no? De decir, no quiero que se note, a decir, es que da igual que se note? Pues yo creo que viene como consecuencia de esa reflexión de María, de decirme, Juan Carlos, creo que te estás quedando demasiado tiempo en casa, sentado, tumbado, y creo que deberías salir un poco más. Entonces, eso, vamos a decir, que produjo en mi cabeza el cambio de chip. Ostras, pues quizá tengas razón. Quizá me estoy acomodando a una situación que hace que mi mente esté tranquila, que no me sienta enfermo. Pero es que esto no es lo ideal para mí, porque, claro, con la silla yo estoy en dificultades,
pero aún puedo hacer cosas. Entonces, con limitaciones, pero aún puedo seguir disfrutando de muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, mientras tengamos recursos, hay que buscarlos. Y sobre todo yo creo que lo que tenemos que intentar es ser egoístas. Lo digo con toda sinceridad. Pensar en nosotros, no pensar en qué pensarán los demás de ti. Y ese ser egoísta, que yo creo que por naturaleza todos lo somos, lo que va a hacer es, primero, que tú seas el beneficiado y como consecuencia, esas personas que más quieres y que te están ayudando en el día a día. Si tú estás bien, ellas lo van a llevar de mejor manera. Lo puedo confirmar, por mi experiencia personal. Claro. No, totalmente. O sea, preocuparte de ti mismo, ¿no? Es decir, sí. De decir, oye, yo tengo un valor. O sea... Es que yo creo que cometemos un error. Sobre todo cuando priorizamos el hacer las cosas o no hacerlas dependiendo de los demás o pensando en qué van a creer o pensar esas otras personas. O sea, yo creo que las cosas hay que hacerlas porque uno las siente, porque obviamente uno cree que tiene que llevarlas adelante, ¿no? Y yo creo que además, a mí por lo menos me ha dado muchísima tranquilidad el mirar un poco atrás y encontrar, yo suelo decir una frase muy cortita, pero muy clara. Y es, Juan Carlos, lo intentaste. Y ese lo intentaste está relacionado con haber sido valiente y atrevido. Entonces yo animo a la gente a ser valiente y atrevida y sobre todo a los jóvenes, porque os puedo asegurar que se vive con mucha más tranquilidad. Porque os imagináis si yo, cuando he mirado atrás, en vez de ese Juan Carlos lo intentaste, me hubiese encontrado, Juan Carlos, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese hecho aquello? La frustración que yo podría sentir a día de hoy. Entonces, vuelvo a repetir, animo a las personas a ser valientes y atrevidas, que cuando tengamos algo en la cabeza, cuando le hemos dado un par de vueltas, que no le demos la tercera, que lo intentemos. Y para mí el intentarlo te puede salir bien o te puede salir mal. Sale bien, lo disfrutas. Sale mal, asumes tu responsabilidad, intentas aprender de los errores y si hay que volverlo a intentar, ¿por qué no? Adelante, porque ya tienes una experiencia adquirida. Entonces... Es que creo que por lo que he leído en general, ¿no? En las entrevistas que les hacen a los enfermos, a veces es como, pues que es muy fácil para un enfermo pensar en sentirse una carga, ¿no? En sentirse una carga, todo lo contrario a lo que tú decías de ser egoísta, ¿no? En el sentido de decir, joder, yo también quiero seguir haciendo las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo piensas que se pueden disipar esos miedos en un enfermo a la hora de decir, buah, es que quiero pensar en mi familia, a lo mejor estará mejor si yo, pues, no pienso tanto en mí? ¿Cómo crees que se disipa ese miedo, ese complejo? No es fácil esta pregunta, sobre todo no es fácil de contestar, porque yo no sabría explicar los porqués o qué hay que hacer, porque como os he dicho, eso me ha salido de forma natural. O sea, creo que esta situación o ese momento del diagnóstico evidentemente ha estado condicionado por el tipo de persona que yo era hasta ese momento. Y tener la suerte de que de forma natural salga esa aceptación es fantástico. Pero también le digo a cualquier persona que esté enferma o que tenga una situación como esta o parecida, no todos vamos a encontrar, por desgracia, esa aceptación de forma natural el primer día, pero no pasa nada. Quizá esa persona necesite 2 semanas, o necesite 2 meses, o necesite 1 año. Pero sí me atrevo a decirles que en el momento que lo acepten, todo dentro de la dificultad y de esa situación complicada que vas a vivir, lo vas a poder vivir de la mejor manera posible.
Y vuelvo a repetir, el primer beneficiado va a ser uno mismo. Y como consecuencia, las personas que más te quieren, que están alrededor tuya, que normalmente suele ser la familia y los amigos, ¿no? Estaba recordando ahora, porque precisamente hablabas de la familia y antes has dicho, ¿no? Pues que a ti lo que te ayudó a cambiar como de chip fue que María, tu mujer, te dijera, ¿no? Así es. Oye, Juan Carlos, creo que no te va bien estar en casa, ¿no? Tanto tiempo. Y me ha recordado a cuando antes hablamos de Luis Enrique, de que precisamente en un equipo necesitas a gente que te diga las cosas que a lo mejor no lo que quieres escuchar, sino lo que te viene bien o lo que viene bien. Entonces, jolín, pues eso, qué importante es, ¿no? Escuchar mucho a la gente que te quiere en estos momentos. Están en tu equipo al Sin final. duda, sin duda. Mira, además, por desgracia, yo creo que es desgracia, cuando tú estás enfermo, cuando estás viendo una situación como esta, ya no digo tú mismo, la gente que te rodea, vamos a decir que el centro de atención es el enfermo. Pero en una enfermedad como la mía, cuando tú tienes ELA, no afecta solamente al enfermo, afecta muy directamente a las personas que tienes alrededor, en este caso a María. Y entonces, muchas veces se centra la atención en el enfermo que te olvidas del cuidador o de esa persona que está al lado del enfermo. Y a esa persona hay que cuidarle, tanto o más que al enfermo, por beneficio del propio enfermo. Pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, yo siento que estamos en un país donde la familia siempre ha tenido una fuerza importante. Y creo que hoy de otra manera, porque las familias, pues hay más divorcios, hay más hijos pues, que están con la madre un tiempo y otro tiempo con el padre, pero yo creo que eso no quita que cuando uno esté en dificultad hay que arroparlo. Y ese sentirte arropado es, yo diría, impagable. Y es lo que más, o yo por lo menos como enfermo, agradezco. O sea, yo creo que suelo decir que lo que peor le puede ocurrir a un enfermo es sentirse solo. Porque evidentemente es un momento de dificultad y es un momento donde necesitas a alguien que te escuche en un momento dado, alguien que te acompañe, alguien que te diga algo que pueda interesar. Y a veces, como dices, no todo lo que te digan tiene que ser lo que tú quieres escuchar. Que a veces solemos equivocar, ¿no? O solemos pensar que nos faltan al respeto porque no nos dicen lo que queremos escuchar. Y no es la realidad. Al final, yo creo que parte todo de esa confianza, de ese feeling, de esa amistad que podamos tener unos con otros, ¿no? Y ese feeling, esa confianza, te va a ayudar a decirle lo que sientes y lo que pienses, aun creyendo que eso quizá no le va a gustar, pero a la otra persona le va a ayudar. Eso seguro, Sí. seguro. Entonces, ahora hablabas mucho, es que me ha encantado, la gente que te rodea. Claro, la gente que rodea a un enfermo es súper importante. Sí. Y precisamente hablabas antes de la palabra mágica aceptación y decía, wow, en tu caso, a mí me abruma el ritmo de aceptación que tuviste. Yeah. Y lo que tú dices, ¿no? Fue algo natural, es un privilegio, es que es verdad. Pero claro, a eso se acompaña que no solo tú lo tienes que aceptar, sino que tu entorno, Sin duda. claro, también le va a costar esa aceptación. Sí. ¿Cómo llevó tu entorno todo eso? ¿Tus hijos, tus padres, tu familia? Pues la verdad que muy bien. Muy bien. Muy bien dentro de la dificultad, evidentemente, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que uno de los días más emotivos de mi vida, donde dicen que mis hijos, que ha sido casi el único, junto con el día que hicimos el funeral, murió mi padre, me han visto llorar. Y fue el día que les hicimos saber a nuestros 3 hijos cuál era mi diagnóstico. Esto fue 5 o 6 meses posterior al diagnóstico. Estamos hablando de diciembre
del 19 y fue una sensación emotiva, evidentemente triste por una parte, pero desde mi punto de vista también de mucho orgullo. De mucho orgullo porque lo que yo sentí fue que estaban ellos, mis hijos y mi mujer, en un momento de dificultad extrema, más unidos que nunca. Y aquello además me produjo un gran orgullo, diría yo, porque pude corroborar algo que mis padres nos habían repetido algunas veces. Y era, pues mira, normalmente los amigos, si son buenos amigos, cuando estés en dificultades, van a estar cerca de ti. Pero la que no te va a fallar nunca es la familia. Entonces, tener la sensación de que eso que nos habían transmitido mis padres, nosotros, María y yo, hemos sido capaces de trasladar a nuestros hijos, me hizo sentirme también muy orgulloso, ¿no? De verlos que ese día estaban cerca y te puedo asegurar que hoy están más cerca y pendientes de mí que nunca. ¿Cómo crees que es ese impacto en la familia? O sea, ¿en qué cosas concretas se manifiesta, ¿no? Porque una enfermedad, al final, es lo que tú dices, genera una unión. Sí. ¿En qué se manifestó esa unión? Pues sobre todo en la capacidad de ellos de estar cerca, de escucharte y de ayudarte, si así lo necesitas, ¿no? Y entonces, sin condiciones, entiendo. O sea, vamos, y sin condiciones, ¿no? O sea, estoy aquí para lo que necesites. Sí. Así es, mira, de hecho, nosotros vivíamos en una casa adosada, 4 alturas, escaleras, y claro, hubo un momento, estamos hablando de 2021, inicio del 2021, ahora tengo duda de si es el 20 o el 21, pero hay un momento que yo ya tengo muchas dificultades para poder subir las escaleras y necesitamos ir a un piso que tenga ascensor para entrar con unas silla de ruedas, algo práctico. Y decidimos ir a vivir alquilados en un piso donde nuestro hijo Jesús iba a vivir con su novia. Y él nos dijo, por ejemplo, en un momento dado: papá, si puedes ir alquilado allí, a mí me gustaría que estuvieses cerca de mí, porque de esta manera yo os voy a poder ayudar en cualquier momento, cuando yo pueda, cuando vosotros lo requiráis, ¿no? Entonces, claro, escuchar eso a tu hijo, pues también es otro momento fantástico, ¿no? Pues, y sobre todo corroborar que va pasando el tiempo y que esa cercanía, en este caso de vivienda, lo que hace es que esté pendiente de ti, pues pasando todos los días, necesitáis algo o no necesitáis, pues esto es fantástico. Y no solo él, sino también su novia. Que sí, exactamente. O sea, que, que le involucra también a ella. Exactamente. Está claro. O sea, la unión vino, incluso tuvo efecto, vamos, expansivo. Así es. Y justo antes hablabas también de la figura de los padres, de lo que te habían enseñado ellos. Y claro, yo cada vez que tengo un problemón, pues intento que mi madre me dé alguna solución, porque realmente mi madre me ayuda, ¿no? Ya. Y una madre siempre sabe ayudar. Sí. Entonces, yo pienso, ¿tú le pediste consejo a tu madre con esta situación? No, en ese momento no. No, porque mi madre a día de hoy tiene 97 años. Estamos hablando que tenía, pues en aquel momento, 93, 93, 94. Entonces, yo lo que sí es cierto, que me preocupaba mucho cómo se lo íbamos a transmitir a nuestra madre. Porque, con lo que te decía antes, lo mío es natural, o sea, que algo te pase con 56 años, que llegue una enfermedad, pero que a una mujer de 96 o 94 años le digan que su hijo más joven tiene una enfermedad terminal con esa esperanza de vida, es duro. Creo que es muy duro. Entonces, yo lo primero que hice es, después de transmitírselo a mis hijos, lo que hicimos es ir con mis hermanos y hacerles saber
cuál era mi diagnóstico y sobre todo esa preocupación que yo tenía, cómo se lo vamos a decir a la mamá. Entonces, bueno, pues lo fuimos haciendo de forma muy progresiva. Al inicio yo creo que ella no era consciente de realmente qué era esta enfermedad, pero claro, al final eres una persona pública, uno de mis objetivos de vida es darle visibilidad a la enfermedad. Claro, lo que ha leído mi madre es un montón de entrevistas. Claro, mi madre todo lo que lee lo capta. Entonces, ahora sí es consciente, evidentemente, de lo que conlleva esta enfermedad. Entonces, yo creo que acertamos en la manera de decírselo, ¿no? Para que no fuese algo pues complicado. Pero yo, sinceramente, estoy muy orgulloso de ella también, ¿no? Porque tengo la sensación de que lo ha aceptado también. Ella ahora muchas veces me repite, ¿no? Claro, como dices tú, pues hay cosas que hay que aceptar, que ya no podemos cambiar y no podemos controlar, y esta es una de ellas. Y yo creo que ella también ha aceptado. Y quizá, y posiblemente con seguridad, a ella le ayuda también todo el tema, vamos a decir, de creyente que es, y practicante, ¿no? Ella tiene una fe y que le da, yo creo, una tranquilidad enorme, que desgraciadamente yo no la tengo. Yo he sido educado también de esa manera, pero conforme me han ido pasando los años, sobre todo cuando me he marchado de casa a vivir fuera, pues he perdido esa fe. Y esto lo tienes o no lo tienes. Es así. Y, wow, precisamente has hablado sobre cómo lo procesó tu madre y me estoy dando cuenta de que, o sea, no es Juan Carlos Unzué, es que la familia Unzué es muy fuerte. O sea, en este sentido, la aceptación yo creo que es un acto de valentía. Puede ser. O al menos me parece que dar ese paso es algo que requiere de un esfuerzo. Y veo que lo que hablamos, tu entorno ha aceptado eso. Sí, pero yo creo, sinceramente te lo digo también, que todos somos capaces. Evidentemente tenemos que creer, tenemos que tener autoestima, pero yo lo que he podido comprobar, y en primera persona, es la capacidad de adaptación y superación que tenemos las personas. Y en muchos casos, muchísimo mayor de lo que nunca nos hubiésemos imaginado. Porque yo te digo también, a mí hace 5 años me dicen que ¿tú crees que si estás en una silla de ruedas vas a poder ser feliz? Y hubiese dicho con rotundidad, imposible. Una persona tan activa como yo, que necesita de su cuerpo, que ha necesitado de su cuerpo y de su físico toda la vida para disfrutar de cada momento, imposible. Y resulta que llevo 2 años y medio y sigo teniendo muchos momentos de felicidad. Entonces, confiemos en nosotros mismos, tengamos autoestima y sobre todo pensemos que somos capaces de solucionar situaciones complicadas. Evidentemente, contra más seamos, contra más juntos estemos, contra más arropados nos sintamos, unos y otros, va a ser mucho más fácil. Totalmente. Y precisamente, hablando de tu madre y de tus padres en general, ¿no? Porque claro, llega la enfermedad y uno, no sé, intenta buscar como referentes, puntos fijos, eso que le puede ayudar, pues esos valores que te han transmitido en casa, esos aprendizajes, que yo creo que son los que de verdad son para toda la vida. Entonces, ¿qué aprendizajes, aparte no de ese de que dices de que la familia es para siempre, aunque los amigos puedan ir y volver, ¿no? Pero que ya le has dicho que era de un aprendizaje que sacaste de tus padres. Sí. Pero, ¿qué más aprendizajes te han servido ahora? Y en general toda la vida, esos aprendizajes que dices, papá, mamá, gracias por enseñarme esto. Pues yo creo que en general la educación que nos han transmitido, ¿no? Que ha sido pues de respeto, sobre todo por las personas, de ser agradecido. Creo que eso es importantísimo. Y después yo suelo decir que a mí el deporte, por ejemplo, me ha dado la posibilidad, desde muy joven, de adquirir una serie de valores muy importantes y vitales que me han servido para el resto de mi vida. Independientemente, además, de que yo he sido profesional, deportista profesional,
pero también le va a servir a cualquier persona que no lo sea. Entonces, yo animo a la gente a que realmente practique deporte, ¿no? Y incluso diría yo, si es deporte colectivo, incluso con más razón, va a adquirir una serie de valores fantásticos. Yo, claro, dices, en el fútbol, lo que rápidamente aprendes es el valor del compromiso. Compromiso con unos compañeros, con un club con los cuales te has unido, ¿no? Y que no deberías de fallarles. El compromiso, el valor del esfuerzo. Sin esfuerzo, difícilmente vas a conseguir nada. El valor del trabajo en equipo. El valor de la empatía. Porque claro, imagínate, yo suelo decir, yo era portero. Entonces, claro, lo primero que te das de cuenta cuando te pones ahí debajo de los palos es que solo no vas a ningún sitio. Entonces, claro, si necesitas de tus compañeros, y vuelvo al egoísmo, para que a ti te vaya bien, lo primero que tendrás que hacer es ocuparte y preocuparte de tus compañeros y de que estén lo mejor posible. Pero es que, ¿qué ocurre en un equipo de fútbol o en cualquier otro deporte? Que hoy tú estás más fuerte y tú ayudas a ese compañero o a esos compañeros. Pero es que pasó mañana, ellos están más fuertes que tú y tú estás más débil. Y te ayudan ellos a ti. Y muchas veces yo creo que esto ocurre de forma inconsciente. Entonces adquiere esos valores a través de la práctica. Y cuando adquieres algo, yo tengo la sensación, no sé si esto es real o no, en esas edades eso se mantiene. Eso no se olvida. Puede haber algún momento en la vida donde te olvidas de ellos y te puede, otro tipo de pensamientos, pero eso está ahí. Esos valores van a acabar saliendo y los vas a acabar utilizando seguro. Totalmente. De hecho, los que practicamos deporte nos suenan esos valores, sí. Esos valores que has comentado. Sí, sí. Y justo, bueno, voy a cambiar un poco de tema porque precisamente al principio de la entrevista también has hablado un poco de este objetivo que tú tienes, que es dar visibilidad a la enfermedad, para dar sentido a tu vida, ¿no? Sí. Quiero que me digas qué te parece esta frase y qué opinas tú de ella, ¿no? ¿Sabes quién es Viktor Frankl? Sí. ¿Has leído su libro? No he leído el libro, pero sí Vale. sé quién es y sé que ha escrito algún libro muy interesante. Exacto, ¿no? Para que nuestros oyentes lo sepan, es El hombre en busca de sentido, ¿no? Viktor Frankl fue, así en muy breve resumen, un preso en los campos de concentración nazi y vivió todo el proceso de la Guerra Mundial hasta que por fin pudo salir, y era un psiquiatra muy conocido, por tanto escribió un libro y hoy pues ha enseñado a muchísima gente a darle sentido a su vida. Sí. Entonces él decía esto: el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido. ¿Qué opinas tú de esto, Juan Carlos? Pues yo no sé si está preparado, pero lo que sí te vas a encontrar con situaciones de sufrimiento en la vida. O sea, yo creo que la vida es esto. O sea, yo, por ejemplo, a la gente joven os suelo decir, mira, si alguien os ha comentado, os ha transmitido, o alguno de vosotros pensáis que la vida es un camino de rosas, estáis equivocados. Pero también les digo, pero tranquilos, tranquilos, porque yo he aprendido más de las derrotas, de las decepciones, de las frustraciones que generan esas derrotas, que de los éxitos. Entonces, a mí lo que me ha hecho sentir esos momentos de dificultad es más capaz, cuando he sido, pues, valga la redundancia, capaz de superarlos. Y sobre todo lo que tenemos que normalizar es que esos momentos de dificultad los tiene todo el mundo. Porque muchas veces, y yo el primero, pecamos de no mostrar o de no ser humildes para mostrar nuestra debilidad. Porque sentimos, imagínate, en un vestuario, claro, yo voy a mostrar mi debilidad y lo que piensas es, a ver si se va a aprovechar mi compañero. Y lo que no te das de cuenta o no te preguntas nunca es, y quizá ese compañero está tan jodido como yo. Igual nos podemos ayudar mutuamente. ¿Me entiendes? Entonces,
yo creo que hay que tener cierta humildad para mostrar esa debilidad, sobre todo cuando es un problema que te bloquea y que no eres capaz de solucionarlo de forma personal. Entonces, yo lo que animo a la gente en estas situaciones es a transmitirlo a alguien, porque el hecho de transmitirlo a alguien que todos tenemos a nuestro alrededor y que va a estar encantado de ayudarnos, lo que va a hacer de forma inmediata es aliviarnos. Igual no te soluciona el problema, pero igual sí. Si no te lo soluciona, es el momento para buscar un profesional. Y ese profesional te dará las herramientas para intentar solucionar ese problema. Pero yo creo que lo que no debemos de hacer nunca es quedárnoslo nosotros. Porque eso en el interior va a ir siendo cada vez peor y nos va a complicar las cosas mucho más. Entonces vuelvo a repetir, cuando hay un momento de bloqueo, cuando hay un momento donde ese problema no lo puedes solucionar de forma personal, transmitirlo a alguien. Y todos, absolutamente todas las personas, tenemos a alguien a nuestro alrededor que va a estar encantado de echarnos una mano y de ayudarnos si se lo pedimos. Y es que justo hablabas de la humildad para decirlo a esa gente que va a llevar la pena con nosotros. Claro, esa humildad, cuando un padre se lo tiene que contar a un hijo, esto, ¿no? La humildad de decir, mirad chicos, yo estoy así y voy a necesitar ayuda y mucha ayuda. Esa humildad, ¿es fácil de acogerla? Pues a mí no me costó demasiado, podéis decir, ¿no? Antes os he comentado que habían pasado como 5 meses desde que María y yo sabíamos mi diagnóstico hasta que se lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces alguno puede pensar, pues tenías ciertas dudas o te costó. No, había una razón. A nosotros el neurólogo, el día que nos diagnosticó, una de las sugerencias que nos dio fue: Juan Carlos, 4 ojos ven más que 2. Yo te animo a que busques una segunda opinión que confirme que lo que yo te he diagnosticado es cierto. Entonces, claro, yo, como hemos comentado antes, era entrenador del Girona, estábamos esperando esa segunda opinión que llegó en febrero del 2020. O sea, casi 8 o 9 meses posterior al primer diagnóstico. Entonces, ese era el motivo que nos hacía o que nos retrasó un poco el transmitírselo a nuestros hijos y a mis hermanos. El no saber aún la confirmación de obtener esa segunda opinión, que por suerte, por desgracia, pues confirmó el primer diagnóstico. Y bueno, volviendo a Viktor Frankl, o sea, claro, esto de darle sentido a nuestra vida, ¿no? O sea, ahora mismo, Juan Carlos, yo veo que tú estás súper animado a seguir adelante. Y esto creo que conmueve a mucha gente, ¿eh? De verdad te lo digo. Pero claro, yo digo, Jorín, Juan Carlos se despierta una mañana y ¿qué piensa para seguir adelante? ¿Qué es lo que da sentido a seguir adelante? Pues yo creo que la clave está en sentirnos útiles en esta vida. Si tú te sientes útil, la vida tiene sentido. Y ojo, uno se puede sentir útil de miles de formas diferentes. Yo no hubiese ni he pensado nunca que iba a ser o sentirme útil haciendo lo que estoy haciendo. Pero se han dado las circunstancias y eso me hace sentir bien. Entonces yo creo que tenemos que buscar todos, en cualquier momento de nuestra vida, esa sensación de utilidad. ¿Cómo? Cada uno tiene que elegir cuál es esa manera o esa forma. Pero sentirnos útiles, y yo es mi intención de mantenerme hasta el último día, es lo que nos le da sentido a nuestra vida. Entonces espero poder mantenerme de esta manera, ¿no? Y también te digo, yo me estoy sintiendo de una manera útil muy diferente al resto de mi vida.
pero es que el poder aprovechar ese altavoz que yo tengo un poco mayor para transmitir no mi experiencia personal, no mi situación personal, sino la situación del colectivo. Eso a mí me da mucha fuerza para seguir adelante, ¿no? Y sobre todo si los políticos no nos dan las ayudas que estamos reivindicando para poder tener una vida digna. Entonces yo hoy tengo más fuerza que el día que transmití mi diagnóstico, por una razón que me gustaría no tenerla, pero que es la que me hace seguir adelante. Y es haber sido consciente, conocedor de que compañeros y compañeras en una fase mucho más adelantada de la mía, de la ELA, queriendo vivir a pesar de todas esas limitaciones que les genera, han decidido morir porque han sentido que estaban arruinando a su familia por la falta de ayudas. Entonces creo que eso no lo tenemos que permitir como sociedad, y vuelvo a repetir, es algo que a mí me da fuerza para seguir reivindicando con todo el convencimiento nuestras necesidades. Y ya te digo que yo el día de mi rueda de prensa, donde hice público mi diagnóstico, dije que firmaba por un equipo humilde, pero muy comprometido. Y hoy te puedo asegurar que estamos tan comprometidos o más que aquel día. Y que evidentemente vamos a luchar por conseguir esas reivindicaciones, esas necesidades que tanto requiere nuestra enfermedad para seguir adelante. Estoy seguro. Y precisamente, claro, pienso, esa gente que está en tu equipo, ¿no? En este equipo de ahora, el humilde y el comprometido. Es que estoy pensando en Johan. ¿Te acuerdas de Johan, no? En el documental de Juan Carlos sale que él va al Raval, a una casa muy pequeñita, de un barrio muy estrecho, y ahí pues vemos, jolín, ¿qué está haciendo Juan Carlos? ¿A dónde va? Está yendo a visitar a un enfermo de ELA. Entonces, y que está en una fase, digamos, en la que él ya tiene que estar en la cama, estar cuidado ahí. Claro, yo pienso en gente como Johan y digo, por eso de las formas de sentirse útil. ¿Tú cómo animas a Johan? Claro, él tendrá la suya, ¿no? No sé si la sabrás, no se lo hemos preguntado, pero ¿cómo animas a que la gente encuentre esa utilidad, ¿no? A estos enfermos a los que has visitado? Bueno, pues mira, Johan fue un caso, y se ve en el propio documental, cómo a pesar de estar en una situación y con unas circunstancias totalmente diferentes, mucho peores que las mías, él transmite alegría. O sea, su sonrisa no desapareció en todo el rato que estuvimos juntos. Entonces dices, ostras, a mí resulta que esas visitas que en teoría las estás haciendo para ayudar, cuando salgo de esas visitas, cuando he salido de cada una de esas visitas, he salido reforzado. Porque digo, ostras, si ellos han tenido esa fuerza en esa situación, en ese momento de la enfermedad, para seguir adelante, ostras, yo pienso, creo que lo podré tener yo también. Entonces a mí son gente que me ha inspirado. Y yo también es verdad que la gente puede pensar, ¿para qué has hecho esas visitas? Pues mira, yo esas visitas y llamadas por teléfono y un montón de WhatsApp, de mensajes por WhatsApp, los he hecho porque yo desde el primer día no quería mostrar o transmitir un mensaje personal. Yo quería aprovechar, como te he dicho antes, este altavoz para enviar y transmitir un mensaje colectivo. Entonces, claro, para saber lo que ocurre a todo el colectivo, tienes que contactar con gente y le tienes que preguntar, ¿cuál es tu situación? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué reivindicarías? Entonces yo cuando salgo en los medios de comunicación, cuando os hago esta entrevista, no os estoy mandando exclusivamente un mensaje personal, no, os estoy mandando un mensaje colectivo, sobre todo cuando hablo de la enfermedad, cuando hablo un poco de cuál es la situación real, la cruda realidad del
ojo, 94-95% de mis compañeros y compañeras de enfermedad. No estamos hablando de un 50%. 94-95% tienen problemas para poder mantener, por la falta de ayudas, esta enfermedad. Y además es una enfermedad que, tiene, digamos, esa fecha de fin. Es decir, a ti cuando te la diagnostican, vemos que es entre 3 y 5 años. La esperanza de vida, entiendo. Sí, media. Media, vale. O sea, dentro de ahí caben casos de más. Eso es. O sea, pero claro, pienso, cuando tú sabes que te han puesto más o menos en un umbral de fecha límite, claro, la esperanza de tu vida, el sentido de tu vida, ¿cómo cambia? ¿Cómo te planteas la vida sabiendo que... ¿no? Pues, a ver, yo creo que es una situación donde te cambia la percepción de la vida. Y esto es difícil de explicar. O sea, ojalá que no lo tuviese que vivir nadie, pero esta es la realidad. Entonces yo creo que lo que aprendes sobre todo es a discernir entre lo prescindible y lo imprescindible. Lo que obviamente necesitamos las personas y de lo que no necesitamos. Y de pronto te das de cuenta, primero, que tienes que aprovechar el aquí y el ahora, el presente. Porque evidentemente te han acotado tu esperanza de vida. Entonces, es verdad que yo como enfermo de ELA, mientras esté en este mundo, no sé si voy a morir de ELA o voy a morir de cualquier otra manera. Esa es la realidad. Pero sí que tienes la sensación de que te han acotado. Y esa sensación de que casi te han dado una sentencia de muerte, yo creo que a mí me ha ayudado a, si cabe, aprovechar un poco más el presente. Yo creo que si una persona en general de haber aprovechado cada momento, ¿no? O por lo menos lo he intentado, pero es que ahora tengo muchos más motivos. Entonces, hay cosas positivas en la vida y en cualquier circunstancia, y yo me intento agarrar a ellas, ¿no? Sí. Y esa esperanza, es que a nosotros nos gusta mucho en Think hablar de esas cosas en este mundo que vivimos, que es, hombre, pues que ya tiene suficientes desgracias, ¿no? Pues queremos realzar un poco esas cosas que realmente están en ese barro, pero que son de esperanza. Es decir, esas cosas que te dicen, oye, pues la vida no es tan mala, la vida tiene cosas buenas y tiene mucho valor. Entonces, te quería preguntar, o sea, tú en el barro que haya en esta enfermedad, en tu vida en general, esa esperanza, ¿dónde la encuentras? Pues yo por lo hemos hablado antes. Yo la esperanza me la da el sentirme útil. De esta manera siento que le doy sentido a mi vida. De una forma muy diferente a lo que ha sido la mayor parte de ella, pero muy satisfactoria. Entonces, no sé, yo tengo la sensación de que hemos generado entre todos una sociedad, una sensación de que necesitamos muchas cosas materiales para ser felices. Y cuando estás en una situación como esta, antes lo comentaba, tú lo que acabas captando es, o sea, ¿qué es lo imprescindible? Y de pronto te das de cuenta que emocionarte, sentir, poder transmitirlo, en este caso yo lo voy a poder hacer, o cualquier enfermo de ELA, si tiene la tecnología, lo va a poder hacer de una forma un poco más lenta, pero va a poder transmitir lo que siente, lo que piensa. Eso es lo esencial. Eso es lo esencial. Lo demás, pues son, yo creo que en el fondo, cargas que hemos ido acumulando y que llegan momentos en que no son posibles. Yo esto lo veo con el conocimiento de la vida de nuestros padres. O sea, nuestros padres, mi madre, que tiene 97 años, claro, lo que ha vivido esa mujer, los cambios y a lo que ha tenido que adaptarse, es una auténtica pasada. Y claro, yo creo que nuestra generación, digo la de los nacidos en el 60, 50 y pico, 60, 70, yo creo que hemos vivido una época
en este país, no me atrevo a decir la mejor, porque no he vivido otras, pero sí tengo la sensación de que hemos ido de menos a más en un porcentaje alto de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que hemos tenido la fortuna de haber escuchado a nuestros padres contar su vida y de qué forma han vivido. Y lo que tú te das de cuenta cuando escuchas eso es que les ha valido con muy poco para tirar adelante. Nuestros padres, la primera vez que salían de vacaciones fueron cuando se casaron y fueron a Mallorca. Entonces dices, ostras, y ahora estamos pensando en viajar mínimo un par de veces al año, si puede ser 15 días, mejor que 10. Entonces, yo creo que cargamos con una serie de obligaciones que en el fondo son materiales. Y lo que nos hace feliz no lo encuentras solamente en algo muy lejano o desconocido o algo nuevo. No, si muchas veces la felicidad la tenemos a nuestro lado. Y no necesitamos ni de viajar, que sí, que está muy bien si puedes, pero que no nos carguemos o que no sintamos que si no hacemos 2 viajes al mes o al año, nuestra vida no tiene sentido, hemos fracasado. No tiene sentido, ¿entiendes? Sí. Que no es así. Entonces yo creo que podemos disfrutar de la vida sin tanta carga material. Es la sensación que tengo. Y puede ser que alguien piense, ¿no? Ahora cuando me esté escuchando, sí, claro, tú lo dices después de que has vivido una vida plena, como se titula mi libro y como yo siento que ha sido mi vida. Es cierto. Pero yo también he cometido muchos errores, sin ninguna duda, en mi vida. Y evidentemente hemos intentado encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre lo que has oído, lo que has visto de tus padres y un poco lo que queríamos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que una parte de responsabilidad importante de vuestra generación la tenemos la nuestra, yo creo, porque con la mejor intención, yo creo que en algunos casos os hemos sobreprotegido. Y yo creo que es lo peor que podemos hacer. Porque al final, si tú sobreproteges a tu hijo o a tu hija, tú lo que le estás es alejando de que en un momento de dificultad, que lo va a tener, esté más lejos de la solución. Entonces, claro que nuestra intención era la mejor. ¿Cómo no la vamos a querer para nuestros hijos? Pero yo creo que hemos cometido errores en este sentido y nos tenemos que hacer, en cierta manera, responsables. Pero también os digo a los jóvenes, yo creo que estáis a tiempo de todo, de cambiar vuestros valores, de cambiar vuestras prioridades y sobre todo de saber que esta vida merece la pena. Y mirad, como no sé si es tu última pregunta o no, me gustaría dejar un mensaje, una reflexión que yo he sentido estos últimos 3 o 4 años, ¿no? Yo estoy feliz, en parte a día de hoy, porque gente desconocida, pero también gente conocida, me ha transmitido su cariño y su respeto. Pero tengo también la sensación que algunos de esos conocidos, si yo no hubiese estado enfermo, no me habrían transmitido ese cariño y ese respeto que me tenían. Entonces, mi reflexión es, no esperemos a que una persona esté en dificultades para transmitirle ese cariño y ese respeto si lo tenemos. No esperemos si tenemos algo que decir positivo a otra persona. Hagámoslo hoy, no lo hagamos mañana, porque mañana quizás es tarde. Entonces, yo suelo comentar y suelo preguntar, ¿conocéis a alguien que no le gusta que le traten con cariño y respeto? Y todo el mundo me dice, no, a todos nos gusta, evidentemente. Entonces digo yo, ¿por qué si nos gusta a todos nos cuesta tanto mostrarlo?
Entonces esa es un poco mi reflexión final, ¿no? Es decir, no esperemos, que sí, que es importantísimo, como hemos hablado en la entrevista, sentirse arropado cuando estás en dificultad, cuando estás enfermo. Pero si lo sientes, si lo piensas y esa persona está bien, digámosela. Y ahora hay mucha tecnología y evidentemente a todos no les podemos transmitir cara a cara. Pero si lo podemos hacer de frente, cara a cara, hagámoslo. No mandemos un mensaje nada más. Si evidentemente esa persona está lejos, aprovechemos la tecnología para ello. Pero si está cerca, vayamos a su casa, quedemos con él y transmitémoslo. Ese cariño o ese respeto o ese sentir positivo que tenemos hacia él. Porque vamos a estar todos contentos. El que lo escucha y el que lo transmite.